Este tema sabemos que es muy importante porque en la historia de la iglesia, después de los escritos del apóstol Pablo, después de los escritos de Juan, la palabra de Dios ya está escrita. Lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento ya en el 100 después de Cristo, culminando con el Apocalipsis, ya está escrito. Y la pregunta de toda la pregunta que hace muchísima gente es que cómo o por qué podemos decir o por qué la gente confía o dice que eso es la palabra de Dios. Porque hay libros que el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, porque el libro de Enoc no se encuentra en la Biblia. Y entonces la gente empieza a especular sobre muchísimas cuestiones que sí es interesante ahorita dejarlas claras. Y que aún así, ya aparte de los libros que no se encuentran en la Biblia, como le había mencionado anteriormente, de que el evangelio de Esteban, el Evangelio de Pedro, el protoevangelio de Tomás, el Evangelio de María, el libro de Enoc, o sea, ¿por qué esos libros no vienen en la Biblia si son escritos por los apóstoles? Pues es que ahí entra una disciplina que se denomina crítica textual, donde nosotros tenemos que saber cómo estudiar el libro, por qué estudiar el libro, más allá de lo que dice el libro. Es decir, cuándo se escribió el libro, incluso las condiciones en las que se escribe y por qué es importante en ese entonces, porque era importante estar copiando el libro de manera constante. ¿Por qué se hacían las copias antiguas? ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Y lo primero es de que se tiene que establecer, o bueno, los judíos, primero ellos establecieron un canon. ¿Qué quiere decir canon? El canon bíblico, si usted escucha esta frase. La palabra canon quiere decir vara de medir, vara de medir. Y es de donde surge el canon bíblico, como explicarlo así, la vara de medir bíblica. Entonces tenía que haber una regla, tenía que haber ciertos criterios, tenía que haber ciertas normas, modelos, para poder establecer cuáles eran los libros que iban a venir en la Biblia. En el caso del Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos ahorita no lo establecieron los padres de la iglesia ya en el 300 después de Cristo o 100 después de Cristo, 120, entre 120 y 130, que es para nosotros cuando se establece ya el Nuevo Testamento como lo tenemos. Ya en el 120 aproximadamente después de Cristo, lo que tenemos como Nuevo Testamento ya es lo que es, lo que fue, lo que hasta ahorita nosotros tenemos. Pero los judíos establecen el Antiguo Testamento y el que nosotros tenemos como Antiguo Testamento es el que estaba ya también en el tiempo de Jesús. Y alguna pregunta, ¿por qué la Biblia católica es diferente a la Biblia cristiana? ¿Por qué tiene otros libros? Bueno, es importante ver lo que se denominan como libros apócrifos, que la palabra apócrifo quiere decir oculto. Entonces, ¿por qué esos libros no vienen en el Antiguo Testamento? Simplemente porque los judíos, como revelación de Dios, no los pusieron. Tan sencillo, así, los judíos como revelación de Dios no los tomaban en cuenta. Entonces, ¿por qué en la Biblia en la Biblia católica viene el libro de Judith, viene el libro de Baruch, viene el libro de sabiduría, vienen los macabeos? Porque los padres, ya después los padres de la iglesia y los otros judíos tampoco los consideraron como escritos divinos. De hecho, los judíos, ni en el siglo II antes de Cristo, que es incluso hasta cuando se escribe la Septuaginta, la traducción del griego del hebreo al griego, pues ellos ni siquiera los tomaban en cuenta como inspirados por Dios. El libro de Macabeos sí es un libro judío, pero es un libro histórico. Los libros de Baruch, libros como el de Sirach, Sabiduría, son libros judíos, sí, pero son libros de consejos. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no vienen? ¿Y por qué no vienen en el canon bíblico? Porque para que un libro viniera en el canon bíblico, tendría que sustentarse con la misma Biblia. Hay una frase que utilizamos en interpretación bíblica: la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia y para ellos había confianza de que estas personas habían escrito ese libro. De hecho, en la actualidad todavía hay una medio disyuntiva en si el libro de Esther tiene que venir en el canon.
Porque el libro de Esther no tiene la palabra Dios, no tiene la palabra Jehová. Y algunos dicen, pero ¿por qué entonces? Pero es un libro inspirado, pero es que no venga Jehová no quiere decir que no haya sido inspirado por Dios. Sí, el detalle es de que en ese entonces, para que el libro no dijera la palabra Jehová o hablara de Dios, era totalmente intencional. O sea, no sabemos cuál es la razón por la que el libro no se haya puesto. Digo, el nombre, perdón, no se haya puesto. Y eso es importante, les digo, mencionarlo. Entonces ya, porque en la Biblia católica vienen otros libros, es donde se denomina que no son libros apócrifos, aunque bueno, sí son libros apócrifos ocultos, pero son libros deuterocanónicos. La palabra deutero, griego, dos, deuteronomio. Deutero 2, nomos ley, segunda ley, el libro de Deuteronomio. Eso quiere decir deuterocanónicos, deutero 2, canónicos, vara. Entonces los católicos hacen otro canon, establecen otro canon para poder meter esos libros. Pero ya le estoy hablando 1000 y cacho después de Cristo. Es importante, les digo, saber todo esto porque a mí me da mucha confianza saber que el Antiguo Testamento que nosotros los cristianos tenemos, o la Biblia que conocemos como cristiana, no lo hayamos puesto en sí nosotros, sino saber que lo hayan puesto los judíos. Los mismos que recibieron la revelación de Dios son los que cuentan esos libros como revelación de Dios. Eso me da confianza. ¿Por qué el libro de Macabeos no viene? Ok, porque para los judíos, Macabeos se escribe en el periodo intertestamentario donde era el silencio de Dios. Entonces, si Dios no había hablado, entonces no había razón para poner ese libro. ¿Cuál era parte de lo que tenía que establecer el canon? Como les comenté, tenía que tener un sustento en relación a Jehová dice o Dios dice. La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Tenía que haber otros pasajes bíblicos que cimentaran lo que también ese libro podía decir. Es decir, ese libro nos sirve para corroborar otros libros y otros libros nos sirven para corroborar ese libro. Los libros se corroboran entre sí. ¿Por qué no viene el libro de Enoc? Primero que nada, cuestiones de crítica textual. El libro de Enoc se escribe les ha comentado una fecha, pero 180 aproximadamente después de Cristo, como al 70. Y el libro de Enoc son 3 tomos. ¿Qué había sucedido? En el 170, 80 al 180 al 70 antes de Cristo, perdón. Periodo intertestamentario, silencio de Dios. Pero entonces, en el Antiguo Testamento había la confianza de que Moisés había escrito el Pentateuco, de que Esdras, siendo escriba, posiblemente había escrito Esdras, Nehemías o Esther, de que los salmos en su mayoría habían sido de David. Entonces había una confianza de quién había escrito el libro. Entonces el libro de Enoc, ¿cómo es que Enoc había escrito su libro en el periodo intertestamentario si Enoc fue bisabuelo de Noé y vivió pues en el 3000 y pico antes de Cristo? ¿Cómo poder sustentar eso? Y otra cuestión bien importante es que el libro de Enoc sustenta la Biblia, perfecto, pero recuerde, la luz se interpreta la luz de la Biblia. El libro de Enoc sustenta la Biblia, pero no hay ningún pasaje bíblico que sustente el libro de Enoc. Entonces no hay ahí una compatibilidad en cuanto a la escritura de Enoc. Por eso no viene en el canon. Y después en el Antiguo Testamento se establece ese canon para poder decir, bueno, a lo mejor no dice la palabra Dios dice, pero Jesús dice. A lo mejor no sabemos, a lo mejor no, pues no lo pudo haber escrito los profetas menores o los profetas mayores. Bueno, que tenga un sustento apostólico. Y es donde ahí viene el libro de Marcos, que no fue discípulo directo de Jesús. Viene el libro de Lucas, que no fue discípulo directo de Jesús. Pablo, Santiago, que no fueron discípulos directos de Jesús, pero había ese sustento por parte de los apóstoles. Tenían ese sustento. Lo podemos ver en los podemos ver en el libro de los Hechos. Podemos ver sus nombres en otros pasajes del libro de los Hechos. Y aparte de que la Biblia se corrobora a la luz de la Biblia. Podemos interpretar esos mismos libros y decir, ok, en este libro dice esto y en otra parte de la Biblia dice esto.
tiene un total sustento apostólico, porque ya hay libros que, como les comento, en el que el Evangelio de Esteban, que el Evangelio de María, ¿por qué ya no vienen? Porque esos libros, en cuanto a la crítica textual, se escribieron como en el 120, se empezaron a escribir en el 120 después de Cristo. A lo mejor no habían pasado 3000 años como en el caso de Enoc, pero ya habían muerto. O sea, ¿cómo que el Evangelio de Pedro se escribió en el 100 y cacho después de Cristo? Pero si Pedro ya había muerto. O sea, ya se lo había ejecutado Nerón. Entonces, pero son libros gnósticos y los escriben porque el Vaticano y que los cristianos quieren ocultar algo. No, no queremos ocultar nada. O sea, no pretendemos ocultar nada. Es más, ni siquiera necesitamos ocultarlo. Y aparte, pues hay que, como les digo, reconocer cuestiones de crítica. ¿Por qué cree que ya no se pasa? No sé si se acuerde que hace unos 20 años aproximadamente, cada Semana Santa, documental, El Evangelio Perdido de Judas. ¿Por qué cree que ya tienen como, de hecho, como unos 15 años que ya no se pasa? ¿Sabe por qué? Errores de traducción. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Judas realmente entonces no era un amigo de Dios, como algunos afirman o se puede afirmar en el libro, en el Evangelio Perdido de Judas. Al contrario, afirma que Judas sí está perdido, pero se equivocaron en esa cuestión de traducción y, ay, ¿qué va a pasar si decimos que nos equivocamos en traducción? Pues vamos a quedar como unos tontos. Mejor ya no lo pongas. Eso me gusta porque nos damos cuenta que incluso Dios ni siquiera necesita defenderse. Dios ni siquiera necesita defenderse. Pues ya con el tiempo la verdad sale a la luz. Y eso era importante, les digo, en cuanto a establecer el canon. Y lo importante de los libros bíblicos es que tenían que ver con autoridad divina en su totalidad. Si el libro no contenía autoridad divina, no tenía por qué venir en el canon. Porque el libro de Judith no viene, no hay autoridad divina. Porque el libro de Macabeos no viene, pues es histórico, pero no es un libro en el que Dios haya hablado directamente a su pueblo, con la intención de recibir una revelación directa, un mensaje de él, así como nosotros lo podemos ver en los profetas menores. Entonces, sencillamente por eso, y se establece ese canon. Y obviamente, hablando de la naturaleza de la Biblia, es primero entender y debemos reconocer que Dios mismo es el que determina esto por medio de su sustento. Si se fija, cuando estudiamos profetas menores, Dios dice, Dios dice, Dios dice. Les voy a enseñar parte de mi Biblia, no, porque nomás así, la intención de llevar a cabo eso, cuando subrayé y me puse a estudiar Jeremías, ahí hay como un código secreto, el código secreto del pastor, no sé qué era, me di a la tarea, pues ya por colores, se subrayan diferentes cositas por colores. Pero llega un momento, empiezo a estudiar, capítulo 7, 13, y llega un momento en el que voy a subrayar en verde, donde dice, Dios dice o Jehová dice. Jehová dice. ¿Y se fija? Verde, 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 verde. En todas las páginas hay un subrayado verde. En todas, mire, por lo menos dos. Autoridad divina. Dios dice, ¿por qué tenía que venir en la Biblia un libro divino, entre comillas, que no dijera Dios dice? Por eso está en duda que algunos consideren como canónico el libro de Esther. Por eso se encuentra en duda. Es importante la cuestión de reescribir, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el hombre únicamente reconoció los libros que tenían autoridad divina. Ok, ¿estos libros fueron inspirados por Dios? Sí, como lo dice 2 Timoteo capítulo 3, entonces hay que reconocer cuáles son los libros que tienen autoridad. Y obviamente un libro no es inspirado porque el hombre lo haga canónico. Más bien es canónico porque sabemos que Dios lo inspiró. ¿Por qué es canónico? Porque sabemos que tiene la autoridad de Dios, porque se corrobora a la luz de la Biblia, porque no se contradice en ninguno de los otros libros. Lo que tenemos que entender que algunos, bueno, lo voy a explicar después, porque algunos dicen, es que la Biblia tiene errores. No, no se le denominan errores. De hecho, se le denominan variantes, pero no errores.
Y la autoridad de las escrituras no está fundada en la autoridad de la iglesia. Es decir, la iglesia no es lo que dicta, que es lo que la Biblia debe de decir. La Biblia, las escrituras son lo que dictan, que es lo que la iglesia tiene que hacer. La autoridad de la iglesia está fundada en la Biblia, no al revés. ¿Sí? No al revés. La autoridad de la iglesia está fundada en la Biblia. Y ya nomás rápidamente, sí, la Biblia es precisa en cuanto a temas, obviamente como teología, cómo conocer a Dios, moralidad, historia. No es un libro histórico, la intención de la Biblia no es ser histórica, pero para explicar, pues obviamente hay libros históricos, como lo vemos en el Antiguo Testamento, como lo vemos en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, que son libros históricos, están escritos en prosa. Su intención únicamente es redactar un acontecimiento, decir un acontecimiento. Su intención no es dictar doctrina, por eso no podemos dictar doctrina del libro de los Hechos. ¿Por qué los bautistas no hacen milagros? ¿Por qué los bautistas no sanan enfermos? Es un libro histórico, es para relatar el mover del Espíritu Santo, no es para dictar los dogmas o las doctrinas bíblicas. Ciencia y nuevamente no, una verdadera ciencia, y en todo eso ya es donde entramos al tema de la transmisión. Sí, les digo, historia, la Biblia nos habla de historia, nos habla de moral, pero no es su objetivo. Y los cristianos no tenemos que gastar dinero en tratar de comprobar que los lugares que vienen en la Biblia existieron. También, como en el caso de los mormones. El libro del Mormón dice esto, pues vamos a tratar y vámonos a buscar lo que dice en el libro del Mormón y vamos a gastar $1 millón. No tenemos, ni siquiera en eso tenemos que gastar dinero, porque todo lo que conocemos como cuestiones históricas, ahí está. Vayas a la historia antigua y lo podemos ver los persas, podemos ver los asirios, lo que hablábamos de Babilonia, y sin gastar ni un 5. Y el tema importante, que es el que le comento, eso es una cuestión general. También tenemos que ver la transmisión. ¿Por qué es importante la transmisión de la Biblia? ¿Por qué era importante copiar? Primero que nada, sabemos que en ese entonces los judíos no podían ir a Copimarts. Oiga, me da unas copias tal y tal, me las copia en tal color y me pone una portada bien bonita de un Jesús. No, pues no se puede. Entonces, ¿qué obliga a los creyentes a transcribir la Biblia? Voy a hablar de lo que es el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento tenía una forma de escritura. Estaban lo que conocemos nosotros como los escribas. Entonces, para transcribir el Antiguo Testamento tenía que haber por lo menos 3 personas. Una persona estaba con un rollo en un lado, o con un pergamino en un lado, que eran hechos de pieles. Otra persona estaba en el otro lado de la mesa. Uno dictaba, otro escribía, y otro se estaba fijando en lo que estaba dictando y en lo que estaba escribiendo para que fuera totalmente real, para que fuera idéntico. ¿Qué era otra cuestión de escritura en el Antiguo Testamento? Usted puede buscar en internet el código secreto de la Biblia, y son trazos que hacen toma en cuenta la primera letra de quién sabe qué, la primera vocal del renglón tal, y luego cuenta hasta 3, y luego quítale el número que pensaste, y luego y van a aparecer ciertos nombres de personajes históricos ya después. Es un rollo que se inventaron bien botana. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque cuando se transcribía, los espacios deberían de ser exactamente iguales. En este renglón, en el primer renglón, de tal espacio a tal espacio, te tiene que caber esto. De tal manera que todos los libros o todos los copiados del Antiguo Testamento eran iguales. O sea, casi hasta podía decir, váyanse a la página tal, váyanse al papiro tal, en el renglón tal, y ahí dice esto. Así era el copiado del Antiguo Testamento. Pero el copiado del Nuevo Testamento ya es diferente, porque las cartas empiezan a circular en las iglesias. Ya había unos que tenían letra fea, había otros que tenían letra bonita,
¿Y cómo le hacemos? Por eso es importante lo que les digo de la crítica textual. Y hay una necesidad de empezar a copiar los pergaminos. Si ustedes observan en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, dice, esta carta pásensela a los de la Odisea y que los de la Odisea les pasen la carta que tienen ellos. No se sabe cuál es la carta de la Odisea. Unos dicen que posiblemente es la carta a los Efesios, porque no encontramos una carta a la Odisea como tal. Y se empiezan a copiar los manuscritos entre iglesias e iglesias. Pero antes, lo que le comento, el pergamino era hecho de piel de cordero, que es el precursor al libro moderno, y era donde escribían, donde escribían los judíos. En los libros del Mar Muerto, se encontró una copia del profeta Isaías completita y en perfecto estado. Completitas, o sea, ya no eran fragmentos, completo, todo el libro de Isaías, en perfecto estado. Dios hizo esa proeza. Pero, ¿qué sucede después? No todos los cristianos tenían, oye, mijo, sí, vaya y cómpreme 3 cartulinas de rollo de piel de cabra, ahí en la papelería, el cristiano a las 10 de la noche, ¿verdad? El pergamino, mamá, híjole. No había eso, sino que se escribían en papiros. La planta así se llama, papiro. Y se hacían en hojas, y la transcripción se hacía en hojas de papiro. ¿Cuál es el detalle? Pastor, entonces no tenemos originales, ¿por qué podemos confiar? Es imposible tener originales porque el papiro tenía un defecto. Duraban poco tiempo en climas donde había mucha humedad. ¿Dónde estamos? En un clima demasiado húmedo y luego aparte húmedo y desértico. Entonces el papiro se echaba a perder muy fácilmente, lo que en parte obligaba también a copiar constantemente, copiar y copiar y copiar. Entonces, duraban menos de 100 años. Si los libros que nosotros tenemos ahorita, yo tengo ahí una Biblia, una Nácar Colunga, de quién sabe qué años, usted la agarra y la tengo que agarrar con muchísimo cuidado porque, y hasta me dan ganas de ponerme cubrebocas, no me vaya a dar el válgame o algo abriendo esta Biblia. No tiene la Biblia ni siquiera 100 años. Ahora este material, que era un poco más frágil, era importante tener demasiado cuidado. Por eso vemos esta necesidad de copiar constantemente la Biblia a materiales nuevos, lo que se le denomina transmisión. Oiga, pastor, ¿pero eso qué tiene que ver con la confiabilidad de la Biblia? Espéreme tantito. Lo que le comento, la crítica textual, que es este esfuerzo por descubrir ahora las palabras originales de ciertos textos. ¿Qué quiere decir? Y esta crítica textual aplica en toda la literatura, en toda la literatura, así como la hermenéutica. La hermenéutica, yo sé hermenéutica, todos sabemos hermenéutica, Usted aplica la hermenéutica cuando le llega un mensaje de WhatsApp, porque aplica la interpretación. ¿Y cuál es el objetivo cuál es el objetivo de escribir un mensaje? De que la persona entienda, de que la persona a la que se le envió entienda algo. ¿Qué tiene que hacer la persona que leyó el mensaje? Que se entienda lo que la persona quiso explicar. Y todos aplicamos la hermenéutica a diario. O sea, no es algo exclusivo de eruditos bíblicos o de personas que estudian la Biblia. No, todos aplicamos la hermenéutica. Esto tiene que ver porque cuando una persona escribe algo, únicamente quiere que se entienda un significado. Cuando usted manda un mensaje de WhatsApp, no hace una encuesta, ya ve que se hacen encuestas en WhatsApp. ¿Qué quisiste entender? Punto número 1, punto número 2 o punto número 3. No, usted quiere que la persona entienda una sola cosa. Es importante la crítica textual para saber cuáles son las palabras que vienen en libros antiguos que ya
Son escritos que se han deteriorado y es importante reconocerlo y saber para saber qué es lo que quiere decir la persona que lo escribió. Y entonces aquí va el primer ejemplo, porque vamos a hablar de las palabras de las copias, del número de copias y del intervalo entre copias. Fíjese, aquí tenemos dos libros. Este es un material que recibí de un maestro en una de las clases de defensa de la fe, de apologética. Fíjese, tenemos dos libros antiguos, ¿sí? Obviamente por cuestiones de practicidad, cada libro nomás tiene una palabra. Es una carta antigua. La carta A dice paz. La carta A, el inciso A dice paz. La carta B dice rey. Entonces, para saber cuáles libros, me encontré un libro antiguo, el libro A dice paz, el libro B dice rey. ¿Cuál libro dice la verdad? Ok. Primera pregunta, ¿cuántas copias tiene cada libro? Fíjate que el libro, primeramente el libro A, tiene más copias y son más cercanas al original que el libro B. Entonces, si son más cercanas al original, ¿cuál libro tiene más oportunidad de que el lenguaje no se haya corrompido? Le comento, las palabras van teniendo cambios conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Conforme pasa el tiempo. Usted hace 20 años o 30, bueno, hace 40 años, le decía a alguien, vamos a quemar un disco. El disco tiene mensajes subliminales y lo pones al revés. Dice, por eso debes obedecer. Entonces decían los cristianos, vamos a quemar los discos. ¿Y qué hacían? Les prendían un cerillo y se quemaban. Pero resulta que 20 años después pasaban el disco de un cantante cristiano y vamos a quemar el disco. ¿Qué quería decir 20 años después? Vamos a copiar el disco. Antes la palabra quemar quería decir vamos a deshacernos de él, pero después la palabra quemar era vamos a copiarlo, vamos a reproducirlo. Las palabras van teniendo un uso diferente conforme va pasando el tiempo. Entonces es más fácil identificar qué palabra es la adecuada cuando no hay un intervalo tan grande. Ahorita ninguna de las dos palabras quemar la utilizamos la palabra quemar no la utilizamos para los discos, porque ya ni siquiera discos hay. Ha cambiado la sociedad. Entonces, si una copia es más cercana al original, es más fácil saber el significado de la palabra. Posiblemente antes se hubiera utilizado la palabra, en vez de utilizar la palabra quemar, se hubiera utilizado la palabra copiar. ¿Por qué cambió aquí esta palabra? Porque cambió el sentido de la palabra. Copia el disco, quema el disco, copia el disco. Ya la palabra tiene que cambiarse por el uso que se le da. Entonces, cuando es una copia más cercana al original, pero se usa la misma palabra, quiere decir de que la palabra no se corrompió. Y es importante, y le digo, es importante eso. Y ahora sí, sin tanto argüende. Si este es más cercano al original, es el libro A. Ahorita lo voy a decir por qué. Ahorita vamos a juntar todo. Pero también sucede lo siguiente. El libro A tiene 20 copias. Y el libro B tiene solo 2 copias. Entonces, en el libro A, una copia dice rey y la otra copia dice ley. ¿Cuál es la real? ¿Cómo saber que el libro B, la palabra real es rey, si una dice rey y la otra dice ley? ¿Cómo? O sea, de hecho, hasta en un volado hay más probabilidad de que caiga águila. O sea, hasta en un volado hay menos probabilidad de error que 50 y 50. No puedo saber cuál es, porque las dos tienen la misma probabilidad. Pero en cambio, el libro A son 20 copias y la gran diferencia es de que 16 dicen paz y 4 dicen pan. Estamos hablando de un 80% de probabilidad contra un 50% de probabilidad.
que ese 50% es la misma probabilidad para error y para acierto. Y el 80% es la probabilidad de que sí sea cierto. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo puedo decir, puedo confiar más en el otro porque el porcentaje es más alto. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la gente cuando va a apostar en las carreras o en el Super Bowl? ¿Con cuál se va? Con el que tiene más probabilidad. O sea, no hay que ser tan tarugos, ¿verdad? Como para decirse, no, yo le apuesto al que tiene 2% de probabilidad. Pues no, para nada. Nos vamos con el de 80 si sabemos que el otro tiene 50. Significa que obviamente podemos decir 80% de probabilidad de paz. Me estoy yendo con un 80% de probabilidad. Ahorita se van a ir para atrás. Nos vamos a ir para atrás todos. Entonces, el otro que dice, no sé. 50 y 50. Cualquiera puede ser. Y si de eso va a depender nuestra vida eterna, ay Dios, pues ya es todavía mucho más difícil. No creo que se la vamos a poner en un volado, ¿verdad? Uno de los aspectos es el número de copias. El otro es el intervalo entre el original y la copia. Ustedes pueden ver en la diapositiva, bueno, más o menos, ¿verdad? Pero ahí dice original y las letras están muy marcadas. Pero después tenemos la copia de primera generación, que se empieza a diluir un poquito. Y luego la copia de segunda generación, que ya casi no se nota. La copia de tercera generación, ¡ay! ¿Qué dice? Y copia de cuarta generación, ahí dice cuarta generación, pero ya en la pantalla no se nota tanto. Ya casi no se nota. ¿Por qué? Por lo que les comento. El lenguaje va cambiando. El lenguaje se va modificando y las palabras van perdiendo sentido o simplemente ciertas palabras se dejan de usar. Si usted lee ahorita ya algunos que seguimos utilizando la Reina Valera 60, sí, yo sí estoy en esa disyuntiva, si ya utilizo la nueva Biblia de las Américas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vosotros dijisteis, ¿verdad? O sea, no, pues, ¿por qué dice vosotros en vez de ustedes? O sea, palabras tan sencillas como esas. Pero si nos vamos todavía a 1930, dice uno las lee y dice, no, hombre, en esta sí, no entiendo, pero ni papa. Póngase a leer el Quijote en el idioma, en el español original, pues claro que no vamos a entender nada. Es importante comprender este cambio. Y el detalle es de que el idioma se va modificando aproximadamente entre 15, 20 años, se va modificando poco a poco. Usted quiere llegar ahorita con la chaviza, la mayoría de los que estamos aquí somos así de la misma edad y todos estamos familiarizados con el programa Otro Rollo. Y usted quiere llegar con la chaviza y quiere llegar, ¿qué onda? ¿Qué pex? Se le van a quedar viendo los chavos y chavorruco, ¿qué quiere decir? O sea, ¿eso qué quiere decir? Y uno sintiéndose así bien, bien cool, ¿verdad? Porque no, o sea, estoy en la onda, pues no, nada que ver, ya. Nos saca Lucas cada palabra. Ahorita hasta le preguntamos, ¿y eso qué quiere decir en el desayuno? Y ya ni me acuerdo la palabra, pero así nos quedamos como que, ¿qué onda con nuestro preadolescente? Entonces, es más benéfico escribir cuando no hay tanto intervalo entre la copia y el original. Sí, cuando no hay tanto intervalo entre la copia y el original. Esto sucede hasta en la actualidad y suceden cambios en la actualidad. Voy a poner el ejemplo del libro de la hermana Nancy DeMoss, el de las mentiras que las mujeres creen. En la primera edición del libro, la hermana en un capítulo menciona de que la relación sexual debe ser exclusivamente de la reproducción. Y ella pone en consideración y pone en cuestión si es necesario utilizar los métodos anticonceptivos. En la primera edición del libro. Cuando se escribe la segunda edición del libro, ya no es Nancy Leigh DeMoss, ya es Nancy, ya es Nancy DeMoss, ya está casada la hermana. Ya esa parte ya está cambiada. Ya no necesariamente la relación sexual es para la reproducción. Ya cambia. Cambió el pensamiento de una edición a otra. ¿Por qué? Pues la hermana se casó.
y cambia su manera de pensar. Ahora estoy hablando de una edición del mismo libro. ¿A cuál le debo de hacer caso? Pues no, no es un libro inspirado por Dios, ahí entra cuestiones también incluso hasta de conciencia. Pero hablando de la Biblia o de cualquier otro libro, es mejor cuando no pasa tanto tiempo del original a la copia o de la primer copia a la segunda copia. Hay más probabilidad de comprender el sentido de lo que se quiere decir. En Biblias o en traducciones de ya un poco más antiguas, le puedo hablar incluso de 1930, en el pasaje de 1 Corintios 13, cuando habla de la permanencia del amor. Ya si usaré lenguas humanas y angélicas, bla, 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 y no tengo, Biblias más antiguas no utilizan la palabra amor, utilizan la palabra caridad. Y no tengo caridad, nada soy. Ya después se utiliza la palabra amor, y creo que estamos en tiempos donde si sigue la ridiculez de amor es amor. Creo que ese pasaje va a tener que ser cambiado, la palabra amor va a tener que ser cambiada porque generacionalmente ha perdido significado. Entonces, si yo leo el original 60 años después, con los conceptos que yo tengo ahora de las letras, del uso de las palabras, me voy a meter en un problema. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Se copiaba la Biblia, ok, pero se trataba de dar sentido. Por eso cuando dicen, es que algunos, los escritos del Mar Muerto, algunos no son parecidos al código Sinaiticus, que ahorita voy a hablar un poco de eso. No es parecido. ¿Por qué son diferentes? No, lo que pasa es que el creyente le trataba de dar el sentido. Y ese fue escrito mucho después. Por eso las palabras puede ser que sean diferentes por el sentido. Y es donde uno dice, es que la Biblia tiene errores porque no hay esas discrepancias. No le podemos llamar errores. Son una variante. Es una variante. Se trata de explicar lo mismo, pero incluso hasta con palabras diferentes. ¿Lo hacemos nosotros? Sí. Lea la Biblia, lea la Reina Valera 60, lea la Nueva Traducción Viviente. Lea la Nueva Versión Internacional. Lea la Nueva Biblia de las Américas. ¿Son errores? No, ¿verdad? ¿Es error porque una está escrita diferente? No, son variantes. Entonces, eso sucede en la cuestión de la traducción. Entonces, ahora sí, ya para ya ir así a lo que nos truje. Entonces, cada vez que se hace una copia de un libro tomada de otra copia, pues se ocurren nuevas variantes textuales, como la que les acabo de mencionar. Y obviamente, entre más corto sea el intervalo entre el original y la copia, más cercana al original, pues significaría que no hubo necesidad de copiarlo muchas veces, porque era veraz, porque era confiable. Entonces, hay menos oportunidad de que el texto se corrompa. Hay menos oportunidad de que se corrompa. Ahora, juntando los dos. El libro A tiene 16 copias que dicen paz, y sus copias son de primer generación. Es decir, sus 16 copias, las 16 copias que hay, no han pasado 20 años. Ok, no solamente es buena la probabilidad en cuanto a lo que dice, sino es confiable porque el idioma no se ha modificado. Pero el libro B tiene 50 y su primer copia es de cuarta generación. Es decir, han pasado 80 años. Uno dice, bueno, pues por eso dice diferente. Porque como ya pasaron 80 años, pues ya el idioma cambió y por eso uno dice rey y otro dice ley. Pero ¿cuál es cierto y cuál es cuál? No sabemos, porque nomás hay dos y luego, aparte de que son pocas, el intervalo entre la copia es demasiado. No puedo confiar, no es tan confiable al 80% de 16 que fueron escritas en 20 años, la copia que fue escrita 80 años después. Pierde demasiada credibilidad, pierde muchísima credibilidad. ¿Sí me estoy explicando? Fíjese. Entonces, eso significa
que el libro A tiene más oportunidad de ser confiable, porque son más copias que coinciden y menos tiempo entre escritura. Y ahora sí, ejemplos de libros antiguos. Ejemplos de libros antiguos. Primero, las guerras de las Galias o las guerras gálicas, que fue un libro antiguo escrito entre el 100 y 44 antes de Cristo. 100 y 44 antes de Cristo, perfecto, las guerras de las Galias. Suave el libro, está muy bonito. ¿Cuántas copias se hicieron? Mira, el libro de guerras gálicas tiene 10 copias. Órale, perfecto. Bueno, ¿cuál fue? El libro se escribe en el 400 al 100 en el 44, 100 al 44 antes de Cristo. 10 copias, pero ¿cuándo se escribió la primera copia? 900 después de Cristo. Entonces, ¿cuál es el intervalo entre la primera copia y el original? 1000 años. 10 copias. Y la gente no cuestiona la veracidad y la confianza de este libro. Anales de la historia. Sí, cuando ustedes escuchan, no, está escrito en los anales de la historia. La redacción de la historia, aparte de la historia antigua, pero es escrito en el 100 después de Cristo. Copias, número de copias, 20. La copia más cercana al original, 1110. Bueno, dice, ya tiene más copias, ¿verdad? Ya tiene 20, pero pues también hay un intervalo aproximado de 1000 años entre el original y la copia. Y la gente no, mira, es que el libro antiguo de los anales de la historia, sí, dice esto y esto y esto. Y la gente no cuestiona la credibilidad. Rey Edipo, siglo V antes de Cristo, ya hay más, 193 copias, perfecto, no hay tanta problema, pero 1000 después de Cristo, eso pues quiere decir de que son 1400 años entre el original y la copia. Sí hay más copias, pero el espacio es es grandísimo, o sea, casi siglo y medio. Digo, milenio y medio. Y el detalle, pues si nos vamos por decir a libros como La República de Platón, 350 antes de Cristo aproximadamente, creo que son 10 copias antiguas, y las siguientes copias pues van aproximadamente desde el siglo II hasta el siglo IV. O sea, todavía es un libro, bueno, pues pasó menos tiempo, de perdida no pasó un milenio, pero de todas maneras hay credibilidad en cuanto a esos libros antiguos. Y ahora sí, Nuevo Testamento. ¿Recuerdan que hablamos de que después del libro de los Hechos capítulo 2, es necesario que los cristianos, hay una dispersión judía, judía, recuerden, pero también judía cristiana. Hay una dispersión judío-cristiano. Lo podemos ver y ahorita lo vamos a ver un poco en la introducción a la primera carta a los Corintios. Pero ahí sí, la verdad, hermanos, vamos a hacer garras a los otros libros. Copias del Antiguo Testamento, fragmentos del Antiguo Testamento. Fragmentos en el griego, 4969. ¿Qué es 4969 contra 193? Más bien, ¿qué es 193 contra 4000? Nada. ¿Qué es 10 contra 4969? Nada. Eso es en el puro griego. Recuerde, había por lo menos 13 naciones en el día del Pentecostés. En otros idiomas, estamos hablando de 20,000 fragmentos del Nuevo Testamento. 20,000 fragmentos. Es que no, es que como son muchos, puede haber muchos errores. ¿Ok? ¿Cuánto te gusta que sean los errores? 20,000 contra 10. ¿Cuánto te gusta que puedan ser las discrepancias? Te estoy hablando de que si hablamos de porcentaje, o sea, los volvemos a hacer garras. No, es que de esos 20,000, 100 tienen errores. Sí, pero pues de esos 20,000, el porcentaje, ¿cuánto sería? Entonces, no, es que nosotros tenemos 10, ¿y cuántos errores tienes? ¿Cuántas variantes tienes? No, pues tengo 5, ahí está, es 50%. Sí, pero 5 es menos que 100. Sí, es cierto, 5 es menos que 100, pero en promedio, no.
Aquí lo importante es el promedio, no la cantidad. Entonces, fíjense, estamos hablando casi de 25,000 fragmentos del Nuevo Testamento escrito. Ahora lo bueno, ¿cuánto pasó entre el original y la copia? De 2 a 8 siglos. Nada más. Bueno, del siglo II al 8 estaremos hablando de 1 a 7 siglos. Entonces, las copias más cercanas, estamos hablando de que no pasaron del 200 hasta el 800, 900 aproximadamente. ¿Se cuestiona esto? ¿Puede haber variantes? Sí. Claro, lo acepto. Sí lo acepto. Puede haber variantes. Pero usted no puede comparar una variante de 20,000 copias a una variante de 10. Vamos a llamarle. Tampoco el otro tiene errores, tiene variantes. Pero de todas maneras, al tener menos copias, al pasar más tiempo, la variante me hace perder confianza. Aquí esto es para cuando la gente nos dice que la Biblia es escrita por hombres. Y como se transcribió por hombres y no había control de calidad, ay no, pues no puede ser confiable. Sí, y ahí puede haber en esa cuestión diferentes variantes, por supuesto que sí. Le comento un ejemplo de la variante, se los comentaba en el Evangelio de Marcos, cuando en el estanque Siloé, el paralítico del estanque Siloé. En la nueva versión internacional, eso quiere decir de que en los escritos del Mar Muerto, en ese pasaje no dice que desciende un ángel, que desciende un ángel a sanar. Ok, vamos a tomarlo en cuenta, es una variante, sí es cierto, es una variante. Pregunta, ¿altera cualquier doctrina principal? No. O sea, esa variante no le quita credibilidad a la persona de Cristo. Esa variante no afecta mi doctrina del pecado. Esa variante no afecta mi doctrina sobre quién es Dios, sobre quién es el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre la moral o sobre el comportamiento del cristiano. No afecta ninguna doctrina principal. ¿Es una variante? Sí, sí es una variante, pero no afecta nada. Entonces, puede haber esa variante sin que haya ningún conflicto. Si nos vamos ya a unas cuestiones, luego el fragmento de J. Reynolds, ahí está una copia, esos se encuentran en el Vaticano, se dice que se fue en el 120 después de Cristo. Este posiblemente sea una copia de segunda generación, la copia de la copia, al serse escrita 120 después de Cristo. O sea, y dicen, pues hay originales, no, imagínense, si el más antiguo que tenemos está así, pues el original ya no me quiero ni imaginar cómo, si se pudo haber encontrado. Pues no, y no hay gema del tiempo para estas cosas. 35 a 40 años, y el Código Sinaiticus, que también una copia completa del Antiguo Testamento, estos también ya están en el Vaticano, 340 después de Cristo. ¿Qué pasaron? ¿300 años? ¿100, 270 y tantos años? Ok, pero entonces ese Código Sinaiticus puede tener errores, variantes, y no afecta y no altera ninguna doctrina principal. La Reina Valera 60, que nosotros tenemos, la nueva versión internacional, son escritas de manuscritos griegos diferentes. ¿Contradice la nueva versión internacional a la Reina Valera? Nada, para nada, para nada. Entonces, ya desde ahí, o sea, ¿cuál miedo? Lo que pasa es que pues a veces sí es importante conocer este tipo de argumentos para poder incluso refutar o decir, pues lo que me dice es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, sí es cierto, entonces la Biblia puede tener errores, sí, también es cierto. Entonces, ¿por qué puedes confiar? Pues por el número de copias, por el intervalo entre las copias, porque no se afecta ninguna copia, ninguna doctrina esencial, porque sí hay diferentes versiones de la Biblia sacadas de diferentes manuscritos y ningún manuscrito se contradice. Hay variantes, pero no se contradicen. Y luego ya está la pregunta, porque diferentes porcentajes sobre críticos textuales. ¿Qué es lo que dicen los críticos textuales sobre las variantes? El primero de ellos, Westcott y Hort,
dicen que la exactitud del texto original es de 98.33%. ¿Qué le dirían a usted? ¿Usted se frustraría si le ponen un examen? Si le ponen un examen de 100 preguntas y se saca un 98.33, ¿usted se frustraría? Yo no sé quién es, ¿verdad? Pero no, 98.33, no, hombre, si festejo con el 7, ¿verdad? No sé qué. No, perfecto. Oiga, profe, ¿y sube a 10? Pues chanza, a lo mejor en el promedio final sube a 10, pero en este sí se queda 98.33. Excelente. Doctor A.T. Robertson, el comentario de él del Nuevo Testamento está bárbaro, ¿eh? Ese sí está tremendo. ¿Qué dice el doctor A.T. Robertson? 99.9. ¿Usted se molestaría si se saca un 99.9 en los exámenes? Es lo que limpia el jabón Dove, el 99.9 de las partículas o de la suciedad. Doctor Bruce Metzger, y estamos hablando de 99.5. El que se va más abajo, 98.3. Si usted se saca esa calificación en un examen, creo que le puede hasta decir al profe con toda confianza, pues ya 10, profe, hombre, si el examen fue de 100 preguntas, pues ¿qué tanto es? Me saqué media pregunta mal, me saqué 1.7 pregunta mal, pues ya qué tanto es, profe. Entonces, esa es la confiabilidad que nosotros podemos tener de los textos. Y se hace la traducción, obviamente por expertos. Pero fíjese, tengo una copiecita abajo, bien interesante, escritor de novela, Dan Brown. ¿Saben quién es Dan Brown? El que escribe el Código Da Vinci, que después escribe otro que se llama Ángeles y Demonios, y después escribe otra novela totalmente conspiranoica que se llama Inferno, que también ya las tres las hicieron películas. Pero algo que enfatiza Dan Brown en el Código Da Vinci es de que el Código Da Vinci es una novela. ¿Sí? Es una novela. Usted cuando va a Ciudad de México, no va a buscar a Teresa, ¿verdad? Ay, ¿dónde vivió Teresa? La de la novela. Mira, aquí vivió Teresa y pasa ahí por la vecindad, ¿no? Juan del Diablo no existió, el de Corazón Salvaje, hermanos. Discúlpenme, hermanas, por favor. Lamento decirles eso. Son novelas. Utilizan aspectos de la realidad alterados para escribir algo que llame la atención de la gente. Una novela que hace Dan Brown utiliza aspectos de la realidad alterados para escribir algo que le guste a la gente. ¿Y qué dice Dan Brown en un congreso? 18%. ¿Y quién eres tú, hombre? Sí, puedes haber estudiado mucho, pero ¿eres experto en griego? ¿Eres escritor de novela? Pues pudiste haber tomado clases, no sé, de crítica textual, pero ¿qué conoces de la crítica textual, de la alta crítica, de la baja crítica? ¿Qué conoces del idioma? ¿Dónde estudiaste el idioma? ¿Cuántos años estudiaste de griego? ¿Cuántos años utilizaste para cuestiones de traducción? ¿Cuánto? No, yo nomás, ¿cómo escribir? Pues es que entonces no puedo hacer caso a tus palabras. De hecho, Dan Brown dice que la Biblia ha evolucionado por medio de traducciones, adiciones y revisiones sin números, y fue copiada y editada por hombres. Basado en todo lo que acabamos de decir, Dan Brown, cuánto lo siento, te ganaste una espantosa X. De hecho, Dan Brown, en uno de sus congresos, podemos afirmar, porque parte de lo que dice en su novela, podemos afirmar de que Jesús murió, de que Jesús no murió. Bueno, no ascendió al cielo, murió, resucitó, se casó con María Magdalena. ¿En serio, Dan Brown? Sí, en serio, podemos asegurarlo. ¿Y por qué no lo aseguras? Es que nos falta la evidencia. O sea, no te pases, o sea, en serio, y la gente cree en eso. La gente confía en eso. O sea, esto también nos habla de cómo está el corazón de la gente y cómo en ocasiones decidimos confiar o creer o decidir creer en las cosas que únicamente satisfacen nuestras necesidades o lo que nosotros queremos escuchar. Hermano,
después lo comento y me quise dar el tiempo de escribir, de dar esta clase, porque ya después en historia de la iglesia es donde se van a empezar, bueno, ya ahorita aparte de lo que vimos de la literatura del apóstol Pablo, ya se va a empezar a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo sabemos de que algunos libros no vinieron? O que algunos libros pues no son confiables ya por todo esto. Por el número de copias, por la copia más cercana al original, porque no tiene sustento de la persona que le escribió. Ay, el Evangelio de Pedro no viene, pues es que mira, ni Pedro lo escribió y nada, porque ya había pasado años y ya se había muerto. Es que el número de copias, es que, bueno, quién sabe cuántas copias hay. Es que la credibilidad y la confiabilidad, sí, pues es que la Biblia no sustenta lo que ese libro dice. Ese libro habla de Jesús y sustenta al Jesús de la Biblia, pero la Biblia no dice nada de lo que ese libro pudiera ser cierto, por eso no viene. Entonces, hermanos, bendito Dios que tenemos estos argumentos, tenemos estas herramientas para poder decir que sí, lo que tengo es inspirado por Dios, es confiable y no tiene errores. No tiene errores, a pesar de que fueron más de aproximadamente 40 autores, aproximadamente de que muchos de esos autores obviamente no se vieron entre sí, porque pasaron 1400 años entre un libro y otro. Así que si hablamos de controles de calidad, ni los ISOs en la actualidad le llegan a tanta confiabilidad como la palabra de Dios. A pesar de que los autores no se conocieron, a pesar de que los autores no se vieron, a pesar de que fue escrita en 3 idiomas, griego, hebreo y arameo, fíjese, tanta que concuerde tanto, únicamente la inspiración de Dios, el poder divino es lo que pudo hacer esto.